Y vamos a ver hoy la escritura que vamos a compartir esta noche en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 22, los que tengan su Biblia allí a la mano, pueden ir al Salmo 22. Salmo 22, versículo del 14 al 15. Salmo 22, versículo del 14 al 15. Para los que no tienen Biblia, voy a compartir en pantalla y vamos a leer todos juntos. Y la palabra de Dios que dice el Salmo 22, versículo 14 y 15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, dice la palabra del Señor. Amén. Esta noche tengo este placer y este honor de presentar a un predicador, a un pastor que está con nosotros para llevarnos el mensaje del Señor. Y quiero esta noche presentar al pastor Guillermo Torres Peñarando de Costa Rica, pastor, obispo de la iglesia Dios Adonai en la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, que lleva ya 50 años de ministerio como obispo alrededor de esta región de la zona occidental. También estudió contabilidad en la Universidad de Castro Carazo y hizo un bachillerato en teología en la Universidad de Nazareno. Y también fue supervisor del Distrito Central de Alajuela y tesorero de la zona occidental. Con esa experiencia y con ese ministerio, demos la bienvenida y demos la gloria a Dios por tener al pastor Guillermo Torres aquí con nosotros. Pastor, muy buenas noches aquí en Corea, muy buenos días allá en Latinoamérica. Bienvenido. Muchísimas gracias, hermano Pastor Cristian. Es un privilegio estar con ustedes en esta noche allá en Corea. Aquí en nuestro país está amaneciendo y qué gozo poder compartir con ustedes este momento, este tiempo tan hermoso. Un saludo a la distancia a los hermanos que nos están siguiendo por este internet y aún aquellos que después van a estar observando esta proyección. Y sé que este tema que hoy vamos a estar entrelazando, que vamos a estar analizando brevemente, nos va a ser de mucha bendición. Cuando hablamos sobre el tema que es los sufrimientos de Cristo, iniciamos observando lo que el salmista comienza a establecer, y podemos decir que este Salmo 22 es un salmo mesiánico, donde comienza a hablar sobre ese sufrimiento que nuestro amado Señor iba a padecer en su proyección de rescatar a la humanidad. Uno de los aspectos importantes que debemos de analizar y de comprender es la importancia de lo que es la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Aún desde antes podemos comprender que Dios tenía un plan, un proyecto para una raza, para el ser humano que había perdido toda esperanza. Y es allí donde aparece el plan redentor maravilloso de Dios para con la humanidad. Por eso encontramos un pasaje que en toda congregación y en todo ministerio generalmente nos aprendemos desde sus inicios, que es aquel pasaje de Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan redentor de Dios ya estaba en el corazón de Dios aún antes de la caída del ser humano.
vemos que la misericordia de Dios se ha extendido hasta el siglo XXI, donde puede ser que algunas personas en toda esta situación pandémica que están pasando, que están experimentando sufrimientos, inclusive algunos han perdido a sus seres queridos, otras personas se encuentran en diversas dolencias o afectaciones físicas, pero yo quiero decirle a usted, mi estimado amigo, hermano, que nos está siguiendo por estas redes, Dios en su misericordia lo amó tanto que envió a Jesucristo y lo envió para que todo ese juicio, porque es un hecho que Dios tenía que vindicarse por causa del pecado de la humanidad y él tenía que buscar enjuiciar al ser humano. Pero la Biblia dice que Dios eligió a su propio hijo y lo envió para que él tomara el lugar suyo y el lugar mío. Y de ahí está el amor infinito de Dios, que nosotros los seres humanos éramos los merecedores de ese juicio divino. Pero la Biblia nos habla, amados hermanos, que ese juicio vino directamente sobre la persona de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Yo quiero tocar 5 aspectos breves por asunto de tiempo en relación a los sufrimientos de Cristo. Uno de ellos es que el sufrimiento de Cristo viene desde su propia concepción. ¿Por qué razón? Porque si podemos interpretar que Cristo, siendo Dios, coexistiendo eternamente con el Padre, ahora Él se va a hacer un hombre común, una persona que puede experimentar en un cuerpo limitado todo aquello que el ser humano, como usted y como yo, estamos experimentando en nuestra vida diaria. Cristo tomó su lugar y tomó mi lugar. Entonces, cuando el Señor comenzó a hablar de sus padecimientos hacia el fin de sus días, podemos pensar que las agonías finales constituyeron el total de sus padecimientos. Entonces, Jesucristo fue el siervo fiel de su Padre. Su camino de obediencia fue para él un camino de sufrimiento. Sufrió a causa de los asaltos constantes de Satanás, a causa de la incredulidad y el odio de su pueblo, como la persecución de sus propios enemigos. Es un hecho que Jesucristo, al hacerse hombre y habitar en medio de esta humanidad que no tenía esperanza, él fue el enfoque de ataques fuertes. Inclusive nos dice la Biblia que empezando en su ministerio, el enemigo de nuestras almas, dice que lo tentó. En el libro de Lucas 1 al 13 nos habla de que él fue tentado y fue seducido para ver si él podía fracasar en el plan redentor de Dios. Pero lo más maravilloso es que Cristo se mantuvo firme hasta el final. Y entonces, puesto que él pisó el lagar, su soledad debe haber sido opresiva. Fue el suyo un sufrimiento consagrado, creciendo en severidad a medida que se aproximaba el fin. El sufrimiento que comenzó en la encarnación alcanzó finalmente su clímax, amados hermanos, en el final de su vida. Y allí toda la ira de Dios en contra del pecado, dice la palabra de Dios, cayó sobre él. Hay un pasaje hermosísimo en el libro de Isaías 53, 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios. Miren, amados hermanos, este pasaje conmueve nuestras entrañas,
¿Por qué razón? Porque aquí se manifiesta de una forma clara y transparente el amor infinito de Dios para todo ser humano. Aún la persona más pecadora de esta humanidad, a través de el sufrimiento y de la obra redentora de Cristo, tiene una esperanza viva en este tiempo, en esta época. Estamos pasando tiempos difíciles y es probable que hay personas que están sumergidos en una depresión o están pasando por situaciones donde se sienten abandonados. Pero yo te quiero decir, mi estimado amigo y hermano, que en esta hora no podemos hacer una comparación de lo que Cristo en sí mismo sufrió en el más alto nivel por causa de tu pecado, de mi pecado, del pecado de la humanidad, pero también allí se manifiesta el amor de Dios, porque Él ama y sigue amando al hombre, aún en su rebelión, aún en su pecado. El Señor ama a el ser humano. Quiero tocar el siguiente aspecto. Cristo no solamente sufrió desde su nacimiento, sino que sufrió en cuerpo y alma. Hubo una época en donde el enfoque de nuestro Señor se centralizó en el sufrimiento del Salvador, en su aspecto meramente corporal. Inclusive en un tiempo se hizo una famosa película donde se dio el enfoque de ese sufrimiento vasto en el ámbito físico. Pero tenemos que comprender que no fue un sufrimiento meramente carnal, corporal. También fue acompañado de un dolor, de angustia de alma, con un sentido conscientemente mediatorio respecto al pecado de la humanidad. Tanto el cuerpo como el alma fueron afectados por el pecado y en los dos tenía que hacerse sentir el castigo. Desde la cuna a la tumba, desde Belén al Gólgota, desde el pesebre hasta la cruz, su obediencia al Padre le llevó a sufrir indeciblemente. Él es varón de dolores, el siervo sufriente. Él es el rey encarnado y acusado falsamente, experimentado en quebranto. Importante comprender sobre este amor y sobre esta entrega incondicional de Cristo hacia la humanidad. Miremos también el tercer aspecto que quiero enfocarme. Varias causas produjeron los sufrimientos de Cristo. Siendo el Señor del universo, llegó a ocupar la posición de sirviente y es más, la posición de un cautivo o un esclavo. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Es decir, aun siendo Cristo el Hijo de Dios, Él tomó esa figura humana. Hay una expresión que dice se anonadó. Él se hizo hombre, habitó en medio nuestro, siendo el eterno Hijo de Dios. Él no escatimó el ocupar un cuerpo como el suyo y el mío, eso sí, con una diferencia. Cristo Jesús era puro, era santo. Él nunca se contaminó con el pecado. Más bien la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó su pecado. Él tomó mi pecado. Y por eso es que el amor de Dios infinito hasta el día de hoy se manifiesta a través de este mensaje y de su palabra. Porque Dios no quiere que el ser humano se pierda.
Tanto vale usted, amado amigo, amado hermano, que usted vale el precio de la preciosísima sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Mire, muchos pueden tener oro, plata, riquezas, muchas cosas en este mundo, pero nunca se comparará al más alto precio que el Señor Jesucristo pagó por la humanidad, y es el precio de la preciosa sangre del Cordero. Luego, en sus causas de sufrimiento, conocemos también que su perfecto conocimiento de los sufrimientos por los que iba a pasar, ya Cristo se había, siendo Dios, él había comprendido por lo que iba a vivir, por lo que iba a pasar, pero aún así, él tomó la decisión de ocupar su lugar, de ocupar mi lugar. Entonces, es el amor, el enfoque de ese amor que no varía, que no cambia. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios prevalece. Hoy vivimos en una sociedad donde muchos han creído que no hay en quien confiar, donde muchos han perdido toda esperanza, donde muchos han perdido la fe. Pero cuando tú te vas a Cristo, cuando tú te vas a aquel momento donde Él es vituperado, donde Él es agredido, donde Él es completamente expuesto a la vergüenza, vemos el grandísimo amor de Dios, pero también vemos lo cruel que es el pecado y lo cruel que es la humanidad misma. Ahora, las privaciones de la vida, las tentaciones del diablo, el odio y rechazo de su pueblo y el maltrato y las persecuciones a las que estuvo sujeto también fueron causas de su sufrimiento. La traición de Judas y abandono también de sus discípulos. No se me olvida ese pasaje donde está Pedro, y dice la Biblia que siendo uno de sus discípulos más importantes, Pedro le dijo, Señor, yo te seguiré aún hasta el último momento. Daré mi vida por ti. Cristo Jesús pasó por la traición. Cristo Jesús pasó por el abandono. El mismo Judas, quien lo vendió. No sé cuántos han pasado por una traición, no sé cuántos han pasado por un abandono, pero Cristo pagó el más alto precio para que toda persona que hoy se sienta traicionada, se sienta abandonada, pueda encontrar un refugio en Él. Su amor infinito le abraza y le alcanza hasta este día. Quiero leer el siguiente pasaje en Mateo 26, 7:3, 7:4. Un poco después dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué pasaje tan conmovedor. Es un pasaje donde Pedro mismo había dicho, yo no te voy a negar, todos lo podrán hacer, pero miremos aquí en el momento donde Pedro se ve confrontado, que él era uno de los seguidores de Jesús y cómo inmediatamente él lo niega y maldice. Bueno, no podemos decir que Pedro es el único que ha hecho eso. La humanidad misma, nosotros mismos, hemos sido cómplices de todo el sufrimiento que Jesucristo pagó en aquella cruz y pagó en su cuerpo como en su ser. También quiero enfocarme que los sufrimientos, el punto 4 dice, los sufrimientos de Cristo fueron únicos. Su capacidad de sufrimiento se midió por el carácter ideal de la humanidad, con su perfección ética y con su sentido de justicia, santidad y veracidad.
Nadie pudo sentir penetrante dolor, la pena y el mal moral como lo sintió nuestro amado Señor. Aparte de los sufrimientos comunes, están los sufrimientos causados por el hecho de que Dios hiciera caer sobre él nuestras iniquidades. Los sufrimientos de Cristo son el clímax o la cúspide de su perfecta obediencia, la cual llega a ser la base de nuestra justificación. Y yo digo, aleluya, bendito sea su nombre, porque es en Cristo donde yo tengo la entrada, el acceso a la puerta de la misericordia. Es en Cristo donde usted, mi estimado amigo, mi estimada amiga, encuentra esa llave que se abre de una eternidad y del perdón absoluto de Dios sobre su vida. Y enfoco el último aspecto que tiene que ver con la muerte del Redentor. Podemos ver la muerte de dos formas diferentes. El hombre se separa de Dios a causa del pecado y la muerte es el resultado natural. De tal forma que se puede decir que el pecado es muerte, pero en relación al Señor es completamente diferente, porque Cristo no tenía pecado, por lo que debemos considerar la muerte de Cristo desde un punto de vista judicial. Dios impuso el castigo de la muerte sobre el mediador por la razón de que Cristo voluntariamente tomó el pecado de la humanidad. El sufrimiento de Cristo en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios, la crueldad de la humanidad. Dice en el libro de Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Pero esto no fue todo. Estuvo sometido no solamente a la muerte física, sino también a una muerte eterna, aunque esto lo sufrió intensiva y no extensivamente, cuando agonizó en el Getsemaní y clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue durante ese momento en que vivió la ira divina en contra del pecado hasta el final. La tortura y muerte de Cristo en la cruz, mire, amados hermanos, es probable que el mismo infierno y Satanás pudiese haber pensado que era el peor fracaso de Dios por rescatar a la humanidad, pero todo lo contrario, fue el más grande triunfo de Dios sobre Satanás, el pecado y la muerte. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y para concluir, hubo una doble imputación en la muerte de Cristo. Todo lo malo pasa a él y todo lo bueno pasa a nosotros por la fe en él. Por eso dice este pasaje en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, amado hermano, amado amigo, Cristo ocupó su lugar. Cristo ocupó mi lugar para que hoy tengamos vida y vida abundante. Todo el sufrimiento que él vivió y que él pudo experimentar fue por amor a usted y por amor a mí. Así que yo deseo llevarles en una breve oración a aquellas personas que nos están siguiendo por este medio. Y si usted no tiene a Jesucristo y si este mensaje llega a su corazón, allí donde usted se encuentra, acepta a Jesús, abre su corazón a él, porque el amor de Dios envió a este maravilloso Hijo de Dios para que hoy usted sea un hombre y una mujer que pueda llegar a tener una vida de bendición y una vida de abundancia. Yo quiero llevarles en una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí vengo presentando a toda persona
que a través de estos medios va a estar escuchando este breve mensaje. Te pido, Dios eterno, que si está pasando por angustias, si está pasando por sufrimientos, si está pasando por diversas preocupaciones, que en estos momentos, oh Dios, tú le alcances allí donde está. Si esa persona ha de abrir su corazón a ti, te pido, Señor y Dios, que ahora mismo le perdones de todo pecado, de toda maldad, que la sangre de Cristo le limpie y le purifique y que le haga una nueva persona en Cristo Jesús. Te damos las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Salvador, Redentor, Señor Jesucristo. Dios les bendiga y ha sido una bendición compartir estas breves palabras con ustedes.